Este tema de la educación realmente es apasionante. Yo pienso que en la República Dominicana, yo vi al ministro de Educación decir que el año que viene va a convocar una especie de diálogo para tratar de analizar qué es lo que está pasando, que todo este esfuerzo en la educación no se ha manifestado todavía en una mejora en la calidad. Yo pienso que hay que darle un poco más de tiempo, pero al mismo tiempo entender lo que es el proceso de producción, la función de producción de la educación. O sea, es verdad que el aula es un factor que puede contribuir, no mucho. La alimentación también, porque un estudiante que llega mareado, que no ha comido, obviamente no puede asimilar. Mientras mejor alimentado esté, más preparado está para asimilar. El tema es quién es que va a vertir la enseñanza, la docencia. Hay mucha gente que está hablando, bueno, pero quizás, en ocasiones yo escuché al presidente Fernández hablar de que quizás vamos a tener que apostar a un cambio tecnológico, que podamos dar un salto a través de enseñanza vía las redes sociales, a través de que tú tienes, más que tener profesor, tener una guía que guía a los estudiantes en el uso, por ejemplo, de métodos en el área de la matemática y de la ciencia de solución de problemas, como está el portal este de Khan Academy y varios similares que hay. Yo no sé, o sea, yo no sé si esa es la vía o si es algo que puede contribuir, pero no hay duda de que nosotros, si queremos crear una sociedad donde haya más esperanza, más expectativa, y que no nos pase eso que estamos viendo en otras sociedades, que la gente después se revela porque el mercado discrimina, lamentablemente el mercado discrimina, nosotros vamos a tener que ser creativos y valientes. Yo creo que una de las reformas estructurales que más valentía va a requerir es esta de la educación, y como tú decías, yo estoy totalmente de acuerdo, hay que sentarse a negociar con la ADP, hay que sentarse, y yo no creo que es imposible, yo creo que se puede manejar, porque cuando tú logras a través de una campaña comunicacional efectiva de poner a todos los padres de esta sociedad, porque hay que poner a los padres de los hijos de familias ricas también, porque ellos tienen que saber que a sus hijos lo que le están dejando es un país inviable. Porque si tú crees que con este sistema discriminatorio de que yo tengo 5 escuelas privadas de calidad y 10.000 escuelas públicas que no sirven, yo voy a tener una sociedad que es sostenible en el tiempo, están perdidos, le estoy dejando un problema a mis hijos, a mis nietos. Entonces ellos se tienen que involucrar, y ellos tienen que ser también los más interesados en que los hijos que van de familias de bajo nivel de ingresos, que van a escuelas del Estado Dominicano, que puedan tener una buena educación. Porque con eso es que van a convivir. Si no, vamos a tener que separar la sociedad hasta que explote. Entonces yo creo que se puede negociar uniendo fuerzas con el sector del magisterio, y al mismo tiempo entender que tenemos que despolitizar de arriba abajo la educación, el área educativa del gobierno. Yo comparto con algo que Jackie planteó aquí hace unos programas. Nosotros no podemos tener políticos en el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos que hacer un acuerdo, así como nosotros tenemos un banco central que es totalmente autónomo, que tenemos a alguien que no es político, que lo ha manejado en los últimos 14, 15 años, ha hecho un excelente trabajo. Parte del éxito económico de este país se debe a esa autonomía del Banco Central. ¿Cómo es que no podemos entender, por ejemplo, la importancia de tener eso mismo en la DGI, pero sobre todo en el ámbito de la educación? Sobre todo, pero claro. Es el área más importante. O sea, si usted va a manejar la mayor cantidad de recursos, identifiquemos con una terna 3 expertos realmente, gente que puedan hacer una carrera de 10 años ahí, con un programa, que lo ejecuten contra viento y marea. Porque si no, vamos a ir metiendo 4, después te verán que van a subir al 5% del PIB en educación, cuando haga la reforma fiscal, y los resultados seguirán siendo lo mismo. Entonces, tenemos que brindar oportunidades, e incluso también vamos a tener que repensar cuál es la revolución que hay que hacer en el sistema de educación terciaria en el país. Y la técnica, Andy. Sí, porque yo te voy a decir una cosa, nosotros estamos graduando personas en universidades, que si tú le das el examen de PISA, de lectura comprensiva, por Dios, te van a sacar la misma nota que...
tú lo ves, los temas de... Entonces, pero de cualquier tipo de universidad estoy hablando. Entonces, eso implica también repensar qué es lo que vamos a hacer ahí. Y yo creo que si hay algo positivo de la globalización que nosotros no le hemos sacado provecho, es tratar de traer recursos humanos calificados. O sea, en Chile yo me imagino que usted se va a Chile hoy y con ese clima que hay, no podemos conseguir 1000 profesores de clase. Venezuela, Colombia, con Venezuela, de Colombia no lo podemos traer. En la India no podemos traer gente de ciencia y matemática. Y otra cosa que yo creo que es fundamental, que lo conversaba con Raúl cuando veníamos, y me gustaría que lo aborde, el tema de la educación bilingüe. Nosotros tenemos que meter de alguna manera la educación bilingüe. Yo creo que... Trilingüe, yo diría. Yo diría que bilingüe está bien por el momento, ¿no? Sí. Creo que el mandarín, con los resultados dale que estamos viendo. Mira, yo creo que el tema de la educación es fundamental. Yo creo que hasta ahora hemos podido crecer al 5% con estos niveles de educación, porque el país tiene playas, sí, tiene recursos naturales, que son los frutos bajos, fáciles de capturar. Pero esto no va a durar para siempre. Llegará un momento en que ya donde haya ese atractivo estará construido, y para seguir creciendo necesitamos crecer en base al conocimiento. Y para poder mejorar la distribución de la riqueza, del ingreso, tenemos que abatir la desigualdad de acceso a la educación. Porque esa es la barrera de entrada más grave. O sea, ¿cómo compite un muchacho que nace en una familia pobre, que va a una educación de esta calidad, con alguien de la élite? No puede competir. O sea, realmente, a la hora que pones el examen, vas a ver que el de la élite gana en todo, ¿no? Y no es porque es solamente hijo de su papá, ¿no? Es porque tiene una mejor educación. Claro. Y eso se repercute y genera círculos viciosos. Yo creo que hay cosas fáciles que se pueden relativamente hacer. Primero, dado nuestro carácter de isla, país relativamente pequeño, con una orientación natural hacia al turismo, creo que debemos ser bilingüe, tú dirías trilingüe. Yo creo que las élites son bilingües, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué las élites nada más? ¿Por qué no todos los dominicanos? Y yo pienso que, por ejemplo, si la educación en currículo se enfocara a temas como idiomas, español, inglés, uh-huh, matemáticas y computación, ya, con eso tenemos. Ya, no hay que... Y yo pienso que en poco tiempo, si nosotros hacemos nuestra fuerza de trabajo bilingüe, me atrevo a apostar, sin haber hecho ningún cálculo, que por lo menos un 20 a un 30% de mayores ingresos generamos. Oh, pero claro. Y mejoramos la calidad de los procesos productivos, la calidad de los empleos que se demandan, ¿no? Mucho más competitivo internacionalmente. Eso es lo que necesitamos hacer. Y no es algo tan difícil, estamos a tiempo. Y si además ya hay un compromiso constitucional de asignar 4% a la educación, lo que hay es que poner ese dinero donde rinda. Mira, Raúl, vamos a poner el caso del sector salud. Es un caso interesante. El sector salud, con toda la reforma del sistema de seguridad social, comenzó a tener un cambio importante, yo te diría que en los últimos 10 años, a nivel de inversiones privadas en el sector salud. Lo más interesante es que tú vas a hacerte cualquier estudio o en una clínica cualquiera y te vas a encontrar con dos tipos de profesionales. Te vas a encontrar con el médico y te vas a encontrar con los técnicos que saben hacer específicamente eso que hay que hacer. Y el sector salud generó internamente una educación técnica de gente que posiblemente estaba tomando enfermería, etcétera, pero no son personas que necesariamente tienen que terminar la educación completa, pero han generado un subsegmento dentro de salud, que es esa educación técnica para manejar procesos específicos, y eso ha permitido
que se pueda avanzar en el sector salud, porque como sabemos es un sector de alta productividad, es un sector de alto nivel educativo. Sin embargo, muchos de los procesos pueden ser manejados por gente que no tiene tanto nivel educativo, tiene un nivel educativo X, pero tiene una formación específica en el manejo de algunas cosas. Entonces ahí viene el tema de la educación técnica. En República Dominicana, a diferencia de muchos países, existe un gap inmenso en lo que nosotros conocemos como la educación técnica. Tú te vas a Venezuela y tú entras al sistema educativo y los primeros 2 años tú tienes la opción de ser lo que hace mucho aquí se llamaba un perito o un técnico. Esa opción no existe en Dominicana. Esa opción dominicana pasa del colegio a un salto inmenso que es el salto universitario. ¿Y por qué? ¿Verdad? Y el modelo educativo regularmente te dice, mira, la cantidad de educación que tú recibes está determinada, una, por tus condiciones iniciales, o sea, qué condición inicial tú tienes para llegar tan lejos. 2, por el costo. Entonces, la rentabilidad de educarte viene dada por esas 2 variables. La diferencia entre qué tanto esfuerzo tú tienes que hacer vis a vis cuál es el costo. En República Dominicana lo que pasó es que como había poca gente educada, la brecha, la rentabilidad de estar educado era muy alta. Pero había mucha gente con problemas de capacidad inicial, donde yo quiero alcanzar ese nivel educativo que tú tienes, pero no tengo la capacidad inicial necesaria. Y lo que sucedió en el sector fue que entonces comenzó a bajar el costo y se comenzaron a buscar opciones intermedias de educativas, donde tú salías con el mismo título, licenciado, ingeniero, yendo 2 veces a la semana a tomar una materia, y tú salías con un fast track educativo, pero con un título universitario. Y eso hizo que el mercado laboral entonces comenzara a discriminar por de dónde es el título universitario. Claro. Y entonces se generó toda esta brecha, y yo creo que parte también de eso es que podemos pensar a largo plazo en el tema educativo, y yo creo que es fundamental y hacer cambios en todo esto. Pero hay una población que está ahí que tenemos que saber cómo la vamos a rescatar. Y esa población que se fue del sistema, o que está ya terminando en un sistema que no funciona, que va a pasar cerca de los 20 años, ¿verdad? Esa población que tiene entre 16, 25 años, que tenemos que buscar una solución, porque esa gente, y tienen entre 20 y 30, son los papás de los niños que van a estar accediendo a la mejor educación que yo voy a tener, sin embargo, donde tú vas a tener problemas fundamentales dentro del hogar, que minimizan la probabilidad de absorción de la educación que pueda tener ese muchacho. Entonces un muchacho que tú le vas dando una mejor calidad, pero que está yendo a un hogar donde básicamente, obviamente no funciona, y eso es otra estrategia, pero además donde el padre o el hermano mayor tenemos que buscarle una solución. Y entonces tenemos también que hablar del tema de la educación técnica, que aquí hemos dejado, aquí hablamos de educación escolar y universitaria. Uh-huh. Y hay un descrédito si tú no llegas a ser licenciado, si tú no llegas a ser doctor, si tú no llegas a ser ingeniero, porque aquí se ha perdido todo eso tan necesario. Y la zona franca, tú te reúnes con una empresa de zona franca, o viene a evaluar, una empresa de zona franca quiere venir de México, y quiere venir a Dominicana, y quiere venir a armar vehículos, y te pregunta de que ¿cuántos ingenieros electromecánicos se gradúan de aquí anualmente? No. Nosotros levantamos la mano, no, estamos graduando 500, te dicen no puedo, porque yo solo, todos los años, necesito más o menos entre 300 y 400, yo solo todos los años, y no es verdad que yo lo voy a tener. Entonces, es lo que tú dices, esa falta, pero ellos también te dicen, mire, ¿cuántos técnicos en tal cosa tú tienes? Entonces, yo creo que también el tema de la educación técnica para mí, esa población que está ahí, que ya no la vamos a poder abordar desde la perspectiva de una educación primaria fuerte y secundaria, sino más bien cómo nosotros rescatamos con la educación técnica esa parte y cómo lo hacemos entender que es tan rentable, o mucho más rentable, que llegar a ser abogado para terminar ganando lo mismo que va a ganar un taxista que no ha ido a la universidad. Sí. Volvemos en un momentito.